Feliz tarde, gente linda, linda, linda. Gente que se conecta conmigo en un sábado de live con María José. Yo súper contenta porque en el día de hoy tenemos un gran tema con la segunda parte. ¿Quieren saber cuál es el tema? El tema es súper interesante y con una gran invitada, Teresa Andrade. Yo voy a ir buscando aquí el tema acerca de cómo afectan las pantallas en el TDAH. Tenemos ahí live con María José, hoy un día especial sábado. Todos los encuentros de live son para mí valiosos porque me conecto con una comunidad maravillosa. Ya tenemos aquí a todo TDAH, que le voy a hacer su invitacioncita, pero en el día de hoy nos vamos a conectar en darnos la segunda parte. La segunda parte, porque en la primera parte hubo muchísimos comentarios, muchísimo enriquecimiento y estuvimos en ese compartir acerca de lo que es importante para la comunidad del TDAH, cómo afectan las pantallas, de qué manera es importante darnos cuenta del tiempo, de la manera de interactuar con las pantallas, de qué forma estas pantallas, cuando hablamos de pantallas, hablamos de tablet, hablamos del televisor, hablamos del celular, todos aquellos aparatos electrónicos que de una u otra manera los niños con TDAH les llama mucho la atención y muchas veces nos cuesta tanto. Hoy manejaremos, por supuesto, nuevamente el concepto del TDAH para nosotros refrescar la idea del primer live, cuáles son las características, de qué manera los niños les gusta tanto, por qué les llama tanto la atención, de qué manera ellos pueden ser las pantallas positivas y de qué manera afectan las pantallas, haciendo hincapié del tiempo, la regulación y todo aquello que sea importante. Yo voy a ir copiando aquí el tema mientras ustedes me dicen de dónde se están conectando mi gente bonita. ¿Ok? Vamos a ver cómo afectan. Ok, afectan. Ok, vamos a ver de dónde se están conectando. Gente bonita, quien les habla esta servidora María José Suárez Nóbrega, especialista en TDAH, en autismo y en terapias emocionales. Y estoy aquí para brindarle todo mi apoyo a todas aquellas preguntas, tanto yo como Teresa. Teresa es una neuropediatra que nos va a dar enriquecimiento y nos va a hablar del valor de este engranaje, del efecto que pueden causar. Cabe la importancia de destacar que en el caso de Teresa es una especialista en el TDAH, por tanto tenemos unas grandes y potentes mujeres aquí conectadas. Ok, déjenme ver cómo afectan las pantallas en el TDAH. Ok, ya tenemos aquí fijado el tema y ya les voy a dar una invitacióncita aquí a todo TDAH. Tenemos a Nelis, tenemos a Irán y tenemos a Noel, que está desde León, España. Saludos a Francelis, que está desde Venezuela. Y yo no voy a esperar ni un minuto más. ¿Qué piensan ustedes? Vamos a invitar a Teresa Andrade, que es una mujer muy valiosa para todos en materia del TDAH. ¿Ok? Vamos a buscarla aquí. Vamos a ver dónde está Teresa. Todo TDAH. Así que vayan copiando ese contacto. ¿Ok? Y Teresa nos va a traer esas herramientas potenciadoras. Mientras tanto, vamos a ver, saludos a Educar en Conciencia, tenemos a Alexa y tenemos a Teresa. Hola Teresa, hermosa Teresa. Teresa que tiene las herramientas potentes en el TDAH. Aquí les dije a esta gente linda que hay que seguir a todo TDAH porque es una mujer que además de brindarnos el apoyo en estas transmisiones, eres una persona que tiene mucho seguimiento en el estudio del TDAH. Y eso es muy importante porque nosotros necesitamos actualizarnos constantemente porque esto es una población que demanda mucho y día tras día hay cada incógnita acerca de ello. ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Pues muy bien, encantada de estar aquí una tarde más con vosotros y con todas las personas que se han querido unir para echar un ratito. Ok, ahora fíjate, tenemos que retomar algunos aspectos de la vez pasada, especificando así muy a grosso modo lo que es el TDAH y sus características. Por lo general, hablamos de un TDA con las características que son problemas de atención y concentración, el marco más determinante de ellos. Y cuando hablamos del TDAH, hablamos con hiperactividad, ¿ok? ¿Qué nos puedes agregar acerca más del concepto del TDAH, acerca de la materia neurológica?
A ver, en el TDAH yo creo que, bueno, casi todos lo sabréis, pero nos estamos refiriendo siempre a un patrón persistente donde existen síntomas como la hiperactividad, la impulsividad o el déficit de atención. Es algo más que un niño se ha despistado o que se ha movido. Estamos hablando que es un patrón persistente en el tiempo y que está generando interferencia en dos, por lo menos en dos ámbitos diferentes, que puede ser el ámbito escolar, el ámbito familiar, el ámbito social. Entonces, si un niño es despistado pero no tiene interferencia en esos ámbitos, no se consideraría un trastorno, no se consideraría un TDAH. Y luego también otra parte importante del concepto es que es un trastorno crónico, que antes se pensaba que era algo que estaba limitado a la infancia y que ya cada vez sabemos más que esos síntomas persisten, aunque sea de forma residual, en la edad adulta, con menor interferencia, con menor repercusión, pero existen de forma atenuada. ¿Ok? Piensa lo importante que ella nos está diciendo acerca de los síntomas importantes que tomamos que tomar en consideración y tan delicado es este aspecto de que porque el niño es un poco distraído, ya etiquetamos a que el niño tiene TDAH y realmente es un error porque el TDAH primero en principal se ha hablado en muchísimas ponencias que no existe una prueba estándar, pero sí hay un patrón de comportamiento el cual tenemos que vigilar y no solamente evaluar en un solo momento. Yo lo vi y ya determiné que es un TDAH porque es preciso de una atención con muchos especialistas. Ahora, en este caso, nosotros conversamos acerca de la clasificación del TDAH y hablamos de un TDA, que es un trastorno de déficit de atención. También trabajamos lo que es el déficit de atención impulsivo y también hablamos del combinado. En el combinado hay muchas dudas que me llegan a nivel de la mensajería. ¿Qué podrías decirnos acerca del combinado? En el TDAH combinado tenemos que se nos unen los síntomas de los otros dos subtipos del TDAH, que son el TDAH subtipo inatento y el TDAH subtipo hiperactivo impulsivo. Entonces, ¿qué significa? Pues significa que en el mismo niño nos vamos a encontrar que es una persona distraída, que se le olvidan cosas, que son poco autónomos para hacer las tareas, que se les olvida anotar exámenes, que necesitan que el profesor les esté supervisando, suelen tener profesor particular o su padre o su madre les ayuda por la tarde, pierden cosas. Y además son niños que también son muy movidos, les cuesta mantenerse sentados para comer, para hacer los deberes, estando en clase les cuesta estar sentados en la silla y también tienen el tema de la impulsividad. No todos, pero puede aparecer el tema de la impulsividad, que puede aparecer además de dos formas. A nivel verbal, que son niños que son muy verborreicos, hablan mucho, muy rápido, interrumpen, y también a nivel físico, que eso puede llevar a problemas de conflictos con los iguales, de conflictos con los padres, problemas de conducta. Entonces, bueno, un TDAH combinado es algo que tiene una sintomatología muy florida y que además también el TDAH que puede asociar otro tipo de trastornos, como ya veremos, temas de conducta y demás, bueno, lo hace algo que necesita un abordaje bastante completo y con varios profesionales. Ok, y fíjense un detalle de lo que ella está diciendo, cómo puede estar combinado el TDA con el TDAH con la impulsividad y aunado a esto también puede haber otro trastorno que podríamos hablar, por decirlo algo, el autismo o cualquier otro, el trastorno de Prader-Willi, cualquier otra cosa que esté asociada. Y la importancia de tener el diagnóstico bien consensuado y al mismo tiempo darnos cuenta cómo tiene un papel crucial lo que es el problema de atención y concentración. Aquí Pablo 7196 nos tiene una pregunta. Yo lo tengo y me hacen el vacío todos los días. Me siento muy solo y tengo 32 años. Desde pequeño tengo problemas para dormir y concentrarme. Soy muy impulsivo y a veces no me entienden en la guagua. ¿Ok? Fíjate las características como son determinantes en este caso. Déjame ver si por casualidad hay alguna otra pregunta, por los momentos no. Ahora, estamos hablando en este live de la materia de lo que son las pantallas. Cuando hablo de las pantallas, hablo de cualquier dispositivo electrónico que genera un impacto, un programa, un videojuego, cualquier tipo que atrae la atención. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando hablamos en la materia de los videojuegos? Los videojuegos son muy competitivos, son al mismo tiempo muy atrayentes, tienen muchos sonidos, es dispersante, pero al mismo tiempo atraen la atención de la persona con déficit de atención. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjate la disparidad. Son dispersos, pero atraen. ¿Por qué? Porque no hay una norma, porque yo puedo ver acá y puedo ver allá, y no hay un límite que me lo pongan, sino simplemente si hay un impulso que es, tengo que ganar, tengo que llegar al final. Ahora, este llegar al final del juego se vuelve un entorno de ansiedad.
Ahora, ¿de qué manera estos juegos electrónicos acondicionan y vician al niño con TDAH? A ver, los niños con TDAH y sin TDAH, todos pueden llegar a tener temas de enganche o temas de adicción a las tecnologías y a las pantallas. Pero es verdad que el cerebro de las personas con TDAH está predispuesto, lo podemos decir así, a engancharse, ¿vale? Porque es fácil que en ellos ver las pantallas se convierta rápidamente en un hábito, aunque lo vean mucho menos tiempo, ¿vale? Lo que se produce en el cerebro es un circuito que se llama el circuito de recompensa. El circuito de recompensa es que yo veo o hago algo que me gusta, libera dopamina, me genera una sensación placentera, quiero seguir haciéndolo, lo sigo haciendo, vuelvo a liberar dopamina, sensación placentera y estoy metida en ese circuito. Ese circuito es el mismo que se activa cuando hay otro tipo de adicciones, a las drogas, al alcohol, y está ya muy estudiado. Y es el que se ha visto que puede llegar a producirse cuando hay una adicción a la tecnología. Entonces, los niños con TDAH están predispuestos a entrar en ese circuito porque ellos tienen ya problemas con los neurotransmisores, que son esas sustancias químicas por las que se comunican las neuronas del cerebro. También hay que pensar que tanto los videojuegos como el tema de las redes sociales está diseñada en su base para enganchar a la gente. Y así lo han admitido los directivos de las empresas que los han creado. Entonces, lo que se une aquí es un cerebro predispuesto con un producto altamente adictivo. Exactamente, y fíjate algo que nombraste, cómo las personas que son creadoras de estos juegos o de estas redes sociales saben cuál es el enganche. Y fíjate cómo un niño, yo siempre he dicho que llegar al cerebro de un niño que tiene TDA es impresionante, porque en el momento de yo, por ejemplo, mostrarles los números, ellos pueden llegar a convertir los números en muñecos, o pueden llegar a un mundo de diversidad y de creatividad que nadie tiene el alcance. Entonces, ¿qué pasa? Eso es una ventana abierta para yo explorar, para yo dispersarme y para yo darme cuenta de que es espectacular lo que estoy viviendo, porque estoy creando una escena que me es placentera. Y esto del enganche es que realmente les da placer y les da muchísimo estímulo a que yo voy a competir y no hay nadie que me ponga un límite. Y al mismo tiempo, bueno, caigo, pierdo, pero vuelvo a intentar. Es decir, siempre es una cadena repetitiva. Aquí tenemos a Thais Martínez que nos dice, ¿cómo corregir la impulsividad? Nos referimos a nivel farmacológico por el tema de las pantallas. Ok. Vamos a verlo en el tema de las pantallas. En el tema de las pantallas, por lo menos yo voy a dar mi enfoque a nivel de especialista. Es importante establecer un plan en donde se limite las horas de tiempo, medir cuál es la frecuencia, cuáles las actitudes y hasta qué momento nosotros tenemos para colapsar lo que es la duración del juego. También tenemos que medir un alcance. Los juegos tienen un componente de crear adicción. Pero ¿qué tipo de adicción me está creando? Una adicción a que yo me ponga más alterado, a que yo tenga conductas disruptivas, por lo menos agresividad, violencia, porque muchos desencadenan esto y de repente se ha visto en muchísimos, por lo menos en muchísimos casos que yo he atendido, que vemos que hay un cambio comportamental muy grande y cuando vamos directamente a las pantallas vemos que allí incide el detalle. Al retirar las pantallas, la impulsividad baja. Por tanto, las pantallas tienen que ser vigiladas y tienen que estar acondicionadas a que los niños con TDAH se quedan allí, vamos a decirlo, atentos, porque se quedan, vamos a decir, quietos. Pero ¿qué pasa en el componente de lo que ellos pueden internalizar a nivel de atención y concentración? Ahora, a nivel farmacológico, ¿cómo dirías tú que podríamos canalizar la impulsividad? A ver, nosotros siempre intentamos ver si hay otros factores asociados. Por ejemplo, como comentas, preguntamos a niños que tienen esta sintomatología qué pantallas están visualizando, qué contenido están viendo, cuánto tiempo lo están viendo, si el niño está durmiendo bien, si hay algún problema de alimentación. Intentamos abordar si está habiendo algún problema que pueda estar acentuando esa impulsividad en el niño. Si vemos que el niño ya está acudiendo a terapias, que tiene una alimentación saludable, que duerme bien, que están controlando las pantallas, que está más o menos todo controlado, existe la alternativa farmacológica. Sobre todo cuando hay una repercusión de que el niño está con rechazo social, lo están aislando, no lo invitan a los cumples, eso genera muchísimo sufrimiento en los niños, en las familias y entran en un bucle que no saben cómo salir.
También el tema de la impulsividad en casa, los padres también lo pasan fatal cuando son niños con trastorno de conducta, que son súper explosivos, que saltan en cualquier momento, que algunos se ponen agresivos. Entonces, hay cierto límite que, bueno, uno puede permanecer con terapia y con el resto de medidas, y cuando sobrepasamos esos límites y ya creemos que estamos creando más daño que beneficio, pues hay que plantear si en ese niño o en ese caso en concreto sería beneficioso el tema de la terapia farmacológica para el TDAH, que controla normalmente bien la impulsividad. Okay, fíjense lo importante que es nosotros primero visualizar con bastante atención lo que es la medicación. La medicación es un aspecto muy, muy delicado, un aspecto muy determinante en la conducta. Yo no sé, yo te voy a comentar algo de mi experiencia y me gustaría que tú me dieras tu feedback. Yo, por ejemplo, cuando recibo un niño que tiene una medicación, en el caso del TDAH, siempre que existe un contratiempo en la conducta, por supuesto que evalúo los otros factores, pero al tener una medicación, voy directamente a la medicación, porque puede ser que sea un incidente de ella. ¿Qué piensas tú de ese aspecto de la medicación con los cambios conductuales? Depende de cuándo se produzca y en qué situación, ¿vale? Entonces, si es que ha habido un empeoramiento de la conducta después de iniciar un tratamiento y durante el horario de ese tratamiento farmacológico, se podría considerar pues que ese tratamiento no le está sentando bien o que fuera un efecto secundario. También está descrito en algunos niños el tema del efecto rebote, que acaba el efecto donde el niño está controlado y está tranquilo y está centrado, y justo en el momento que acaba la dosis del tratamiento, el horario del tratamiento, empieza a haber como un rebote de impulsividad, ¿vale? Entonces, esos serían los dos factores. Lo que no suele ser frecuente es que un niño que está bien controlado con el tratamiento, de repente, salvo que haya un cambio de peso significativo, que eso sí lo podría generar, empeore la conducta con el tratamiento. O sea, son efectos secundarios que si aparecen al principio, y por eso a los padres cuando se les pone tratamiento a su hijo se les cita pronto, en las siguientes semanas en consulta, para comprobar que está todo bien, que al niño le está sentando bien, que no hay ningún rebote, que no hay ningún problema y que ya podemos estar más tranquilos de darle un poquito la cita más espaciada, ¿vale? Okay. Y cuando nosotros hablamos de rebote, como tú lo estás manifestando, es necesario reevaluar y volver a ajustar. Exactamente. Cuando hay un rebote que es significativo, los padres refieren que en ese momento en concreto no es que se haya cortado el efecto, es que el niño está peor que antes del tratamiento. En ese caso hay que buscar alternativas de realizar algún ajuste o modificar el tratamiento, sí. Ok. Fíjense la importancia de lo que es la medicación. Aquí tenemos a Franchelis Hernández que dice, tengo un hijo de 6 años con todos los síntomas que ustedes mencionan, pero mi interrogante es que tendrá TDAH porque no copia todas las tareas, se distrae con facilidad y en algunas veces me han llamado de la escuela. Ok, fíjense que hay características, pero el hecho de que existan estas características no me determina para dar un criterio de un TDAH. Tengo que evaluar con más precisión y no solamente un encuentro, como se lo digo yo a los padres, que yo puedo tener una circunstancia hoy que me mantiene dispersa, pero de repente mañana yo estoy muy bien y no lo estoy. Entonces es importante ver el acompañamiento y ver cuáles son las conductas que se pueden presentar en esa aula de clase. Ok, déjame ver aquí, que creo que por más adelante hay otro comentario. Aquí dice Franchelis, por parte de la agresividad o por lo menos cuando se molesta mucho. Es decir, que él tiene estos cambios de atención y concentración y aunado tiene agresividad. Aquí dice Katy Colas, hola, ¿cómo podemos apoyar a la profesora de un hijo que tiene TDAH mixto y la verdad solo escucha quejas de su comportamiento, dándole solo acciones y no propias al niño de esa condición? Aquí entramos en un tema complicado. La verdad es que cada vez los profesores están más formados sobre el tema del TDAH, pero es verdad que todavía yo pienso que falta cierta información, ¿vale? Hay comentarios que yo escucho porque yo veo a muchos niños en consulta, comentarios que han escuchado los niños, comentarios que han escuchado los padres de esos niños en las reuniones, que yo pienso que no se deberían hacer cuando ya un niño tiene un diagnóstico. Una cosa es pensar que alguien es inquieto y dar un toque de atención a la familia por si hay que revisar algo, y otra cosa es hacer como que el diagnóstico no existe y exigirle que se esté quieto, darle las órdenes igual que a los demás y pretender que se comporte como el resto cuando realmente tiene un trastorno. Entonces, partimos ahí de un tema que, claro, es un poco complicado y que parte de la propia intención del profesional, del docente,
para formarse en cómo atender mejor a estos niños. Ellos funcionan mejor si están sentaditos cerca del profesor para evitar que se despisten, lejos de la ventana, a veces no tener compañeritos al lado para que no se distraigan si están moviendo las cositas, los lápices, el estuche, darle las instrucciones, cuando estén dando las instrucciones generales, hacer una referencia personal a él, mirarlo para saber que él está siguiendo la clase, si hay que hacer algún ejercicio, acercarse a supervisarlo, animarle, motivarle. Los niños con TDAH responden súper bien al refuerzo positivo, se vienen súper arriba y algunos están súper contentos con sus profes porque les han cogido el punto, les motivan y van súper contentos a casa, pero claro, hay familias y familias. Hay algunos que están muy contentos porque han tenido mucha suerte y han dado con alguien que sabe cómo manejarlo y hay gente pues que no lo ve, y como no lo ve, pues intenta corregir algo que no se va a corregir por mucho que le digas estate quieto y concéntrate. Exacto, fíjate que en ese aspecto también es de mucha, vamos a llamarlo así, discusión, porque aquí al tener un niño que tenga una condición particular hay que hacer lo que se llaman las adaptaciones curriculares, que tú misma lo acabas de mencionar, y tomar en consideración que este trastorno como tal hay que tener mucha paciencia, mucha tolerancia, y en el marco de que el docente se desespera a utilizar estrategias en el nivel de toda una colectividad igual, fracasa totalmente, porque es un niño que no es que demanda más atención, es un niño que requiere más apoyo en el proceso de aprendizaje. Y algo importante que ha pasado muchas veces es que se llega al colegio, por ejemplo, los padres y dicen, él tiene TDAH. ¿Y qué ocurre? Ya de por sí, el factor decirlo causa una irritabilidad muchas veces cuando las personas no conocen. Entonces, ¿qué pasa? Debemos tomar conciencia y sobre todo esas escuelas como tal que tienen estos niños, hacer una campaña de concientización. ¿Por qué? Porque estos niños pueden ser la mano derecha de cualquier profesor, siempre y cuando el profesor sepa cómo actuar con ellos. Porque estos son unos niños que hay que tenerlos totalmente ocupados, ¿ok? Para que no se dispersen. Aquí tenemos a Jus Dinga, que dice, buenas tardes desde Venezuela, mi hija es muy impulsiva, ¿qué puedo hacer en casa para ayudarle? En casa, a ver, se requiere, igual que hablamos del tema de los profesores, también se necesita que los padres lean sobre el TDAH. Es una cosa que nadie nace aprendido y si te toca un hijo con ese trastorno, necesitamos saber pautas, que nos den pautas los terapeutas, leer mucho sobre cómo poderlo hacer. Si con lo que leemos y con lo que nos están ayudando nosotros no somos capaces de controlar la situación y vemos conductas agresivas o reacciones explosivas, desproporcionadas, que están afectando la dinámica familiar, yo pienso que eso habrá que comentarlo con un médico, con un neuropediatra y que te pueda orientar en varios temas. Uno de los temas que favorece la impulsividad es el sobreuso de pantallas. Habría que ver también cuánto tiempo está viendo esa niña la pantalla. Luego, si quieres, repasamos el tema de los límites de tiempo. Y también se vuelven más impulsivos cuando a los niños se les está pidiendo más de lo que ellos pueden dar. A veces tenemos unas expectativas con los niños que no son reales. Un niño con TDAH tiene un retraso en la maduración de las funciones ejecutivas. Nosotros podemos pedirle, como a un niño de esa edad, pero por mucho que le pidamos, eso no va a pasar. Y si necesitan órdenes más cortas y que le demos más tiempo, esas cosas van a hacer que el niño no esté tan frustrado y que no responda de esa manera. Aún así, hay casos y casos. Casos que se pueden llevar con temas de terapia y con temas de entrenamiento familiar y casos que requieren tratamiento farmacológico porque la intensidad de los síntomas es muy alta y la impulsividad ahora en ese momento y en ese nivel madurativo pues no es controlable por otros medios. Ok, fíjate que hay algo que a mí me llama mucho la atención en los padres cuando ellos hablan, por ejemplo, de otro de las pantallas que son los celulares. Y ellos dicen que bueno, que es fantástico darle el celular porque él se mantiene ahí concentrado y pasa mucho tiempo allí y de una u otra manera ellos pueden hacer sus actividades y el niño no se ve disperso. Pero resulta ser que esto es toda una contradicción, porque el niño está totalmente disperso, el niño no está centrado y yo estoy creando niveles más de impulsividad y más de irritabilidad. ¿Qué piensas tú de cómo podríamos explicarle a los padres que el celular y por llamarlo así, los juegos electrónicos son acondicionantes de pérdida de atención y mayor cantidad de impulsividad? A ver, yo lo explicaría empezando por las diferencias entre atención y concentración. Atención y concentración, que se utilizan como sinónimos, realmente no son sinónimos.
La atención es algo involuntario. Hay un estímulo que es novedoso, que es atractivo y nos capta la atención, pero es algo totalmente involuntario. Y luego está la concentración, que eso requiere un esfuerzo. Eso es consciente, eso es voluntario y eso requiere un esfuerzo. Vamos a poner un ejemplo de cada. La atención, ver un videojuego, jugar a un videojuego, ver una película que a mí me gusta, eso capta mi atención. Yo no estoy haciendo nada voluntario, no estoy haciendo ningún esfuerzo, por lo tanto no estoy entrenando nada. No puedo pensar, como estás sentado ahí varias horas mirando eso, es que por lo menos está entrenando la atención. No, la atención es involuntaria, eso le gusta, lo mira. Yo siempre les digo, están como hipnotizados, ellos no están haciendo nada activo, ¿vale? Y otra cosa es, si yo me tengo que sentar a estudiar, eso sí es algo voluntario, sí es algo consciente, sí es algo que supone un esfuerzo. Es en la concentración donde los niños con TDAH tienen un problema, no puramente en la atención se la capta cualquier cosa que les guste, ¿vale? El problema es cuando hay que concentrarse en cosas que a ellos no les gustan. Cuando en ese momento toca mates y a mí no me gusta, en ese momento no logro mantener la concentración. Y lo que está publicado en los estudios científicos es que el sobreuso de pantallas lo que provoca es disminución en la concentración, que es donde ya tienen un problema los niños con TDAH. Entonces, si yo tengo un problema en la concentración y las pantallas me reducen todavía más mi tiempo o mi capacidad de concentración, el resultado va a ser peor, no va a ser mejor. Y luego, bueno, como dato curioso, Steve Jobs, que creó los iPads, no dejaba que sus hijos cogieran los iPads. Y eso era pues porque sabía de lo adictiva de la tecnología, de los problemas cognitivos que eso generaba y lo que a día de hoy sabemos y que se ha publicado, y es que a más tiempo de utilización de pantallas hay más sensación de infelicidad por parte de los niños y más problemas de salud mental. Entonces, bueno, era listo, era listo. Sí, y una de las cosas es también darnos cuenta que nosotros queremos establecer una disciplina con estos juegos y al final vemos que nuestro hijo está acondicionado al uso de ellos, que el comportamiento es inadecuado, es totalmente irritable, totalmente desafiante y no nos damos cuenta de que parte de la equivocación es primero la cantidad de tiempo y el no vigilar los contenidos. Y ahora, esta evaluación es tan importante porque yo creo que nosotros tenemos que darnos cuenta de qué manera yo puedo estar llevando a mi hijo a tener comportamientos particulares y en el déficit de atención, como muy bien lo has analizado, esta parte de la concentración y el discriminarse contenido positivo o no positivo es muy difícil para ellos. Entonces nosotros como padres tenemos que orientar y darnos cuenta también de este factor de que hay algo que neurológicamente afecta, pero por ejemplo, vemos niños que son sumamente pequeños, que le dan una tablet o le dan y hasta se ha corroborado en estudios que hay alteraciones o malformaciones en los deditos de los niños que se están formando por solamente trabajar con el táctil. Entonces tenemos que darnos cuenta de que sí es algo que puede mantener un tiempo el silencio o la tranquilidad, mas no es un acondicionamiento que hay un aprendizaje positivo. Ahora, ¿qué piensas tú de los contenidos en los videojuegos, en las pantallas? ¿Cómo acondicionan al niño de TDAH a actuar de una manera particular? Bueno, pues sobre este tema también se ha publicado a nivel científico y las publicaciones dicen que tanto la cantidad de tiempo como el tipo de contenido que se está ofreciendo va a influir en el comportamiento. Entonces, a más tiempo, peor comportamiento, y en los niños que tienen un subtipo combinado, un subtipo hiperactivo impulsivo, la visualización de contenido violento se relaciona con más problemas de conducta y mayor agresividad. Entonces, eso está publicado, que no es solo que lo digamos por decir, ¿vale? Y luego otros temas también que están relacionados. Hay que vigilar más cosas en relación con las redes sociales, recordar que son niños que son muy impulsivos, habría que controlarles y explicarles el tema de los peligros que eso tiene, el que no hagan comentarios inapropiados en publicaciones de otras personas que les pueden meter en líos, el que no hablen con personas desconocidas. Entonces, todos esos riesgos acentuados por la impulsividad hay que hablarlos. Y luego, bueno, en último término, también hay que entender que los niños son menores y que tanto las pantallas, el tiempo y el contenido que se visualiza debe estar regulado por los padres. Eso no lo puede decidir un niño. No tiene esa capacidad, igual que la madre decide que se pone de comer, también tiene que decidir qué cantidad de pantalla ve y qué tipo de contenido está visualizando, porque va a influir en su desarrollo y en su comportamiento. Exactamente, y una de las cosas es tú mismo apropiarte de cuál es el contenido que maneja tu hijo y determinar, ¿lo bloqueo o no lo bloqueo? Porque fíjate que, por ejemplo, hay aplicaciones en particulares en donde los niños se activan y conversan con otros niños.
Pero ¿qué ocurre? Yo puedo estar conversando con un adulto y no lo sé, o yo puedo ser un niño fuera del estatus de la edad normal y ya me meto en estos aplicativos. Y cuando yo veo que hay niños que me conversan a mí, que el mínimo son 13 años y él tiene 10, yo digo, algo está fallando en la estructura familiar. Porque ¿qué ocurre? Han habido casos en donde yo no sé ni siquiera cuál es el género de la persona, no sé ni siquiera si la persona es real y la persona de repente maneja un tipo de lenguaje que puede distorsionar más mi mente y puede hacer que yo pierda más la concentración y tengan alteraciones en el comportamiento. Entonces yo soy la madre o el padre o la persona que esté guiando a esta persona, yo soy la que tengo la potestad de bloquear estos dispositivos si no son adecuados. ¿Por qué? Porque es la única manera de regular de que él entienda que hay un contenido inapropiado. Ahora tenemos aquí Artur Nomari que nos dice, buenas tardes, mi hijo no le gusta escribir, pero sí retiene mucho. ¿Qué puedo hacer? Fíjate, este es A un ver, caso muy recurrente en el TDAH, que no le guste escribir. ahí tenemos dos cosas, ¿vale? A los TDAH les puede costar cualquier tarea que tenga esfuerzo sostenido, por lo que comentábamos de la concentración, ¿vale? Entonces es verdad que a muchos les cuesta escribir y de hecho una de las adaptaciones curriculares que se hace es que no copien los enunciados ni en los deberes ni en los exámenes para que no estén tan cansados y lo puedan hacer mejor, ¿vale? Pero si vemos que no solo es que no quiera escribir, sino que le cuesta escribir de verdad, hay que recordar que el TDAH tiene comorbilidad con otros trastornos de aprendizaje como la dislexia. Entonces, si la lectura y la escritura no son adecuadas para el nivel de edad y curricular que tiene ese niño, eso hay que evaluarlo, porque eso puede estar asociado y nos ha pasado que a veces lo hemos achacado todo al TDAH y nos hemos dado cuenta que el niño ha cumplido los 6, ha cumplido los 7, ha cumplido los 8 y sigue sin leer fluido y sigue sin escribir bien, ¿vale? Y eso lo que va dando más pistas es de que hay que identificar el trastorno asociado. Ok, perfecto. Aquí tenemos otra pregunta más adelante. Dice Lorena, ¿y cómo se hace cuando la familia no lo acepta y no apoya, solo piensan que la maestra tiene que resolver? Complicado, porque partimos de que tanto los profesores como los padres necesitan comprender esto. Entonces, a mí me ha pasado en la consulta que yo veo a veces que uno de los dos, papá o mamá, pues no está de acuerdo, está un poco como mosqueado que lo hayan mandado del colegio a la valoración porque ellos no creen que tenga nada, que solo es un niño, que es inmaduro. Entonces, a veces, cuando tú le explicas algo a los padres, siempre, como en todo, ¿no? Puede existir un rechazo a no quiero escuchar esa información. Cuando realmente hay un problema, bueno, esa persona puede dejar de venir y cuando realmente se le esté complicando la historia, muchas veces pues luego ha vuelto, ¿no? A decir, bueno, pues a lo mejor era verdad que sí que lo tenía. Pero bueno, eso parte de la aceptación. Realmente no aceptar el trastorno a la única persona que está haciendo daño es al niño, porque si yo no lo acepto, yo no lo puedo ayudar, porque yo no estoy considerando que el niño tenga ningún trastorno, yo lo voy a considerar como normal, le voy a exigir como normal y si me cargo su autoestima y todo, pues me lo cargaré, ¿vale? Pero a un niño con TDAH hay que exigirle en la medida que él puede dar, porque ya suelen tener muy tocada el área emocional como para encima pedirle como si no pasara absolutamente nada. Sí, fíjate, algo muy cierto, cuando nosotros hacemos un diagnóstico, damos un diagnóstico, esa es una de las etapas que más cuesta en los padres, a partir del duelo, la aceptación. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros hablamos de aceptación? Como especialistas, yo pienso que nosotros debemos ser muy claros, pero al mismo tiempo un poco más susceptibles. ¿En qué sentido? Él es un niño normal y corriente que tiene una necesidad. Lo que tienes que darte cuenta es que él te va a pedir más a ti de tu tiempo. Pero eso es lo que va a pasar. Porque ¿qué ocurre? Muchas veces lo tomamos como los mitos erróneos de que esto es una enfermedad, de que es un mal incurable. Sí es un trastorno que dura toda la vida y tenemos que buscar apoyo en que apoyar al padre, apoyar a la madre, a que es un proceso de constancia, paciencia y resistencia. Es muy importante esos tres factores. Ahora tenemos a Gifli Lomedo. Dice, buenas tardes, mi hija tiene TDAH y está empezando síntomas de depresión hace ya casi 2 meses que ya tenemos el diagnóstico y aún no han hecho adaptación curricular. ¿Debemos esperar más? A ver, bueno, del tema de la depresión, si son síntomas reales de depresión, eso por un lado se tiene que llevar en psiquiatría por si hay que ponerle algún tratamiento, comentarlo con el neurólogo, que también hay tratamientos del TDAH que cubren los síntomas de ansiedad y rasgos depresivos iniciales.
Entonces, todo eso hay que comentarlo con el médico, ¿vale? Independientemente que si no atendemos el tema del colegio, lo que podemos hacer es agravar la sintomatología por lo que comentaba. El niño se empieza a sentir peor consigo mismo, no le están adecuando esas medidas que necesita y el niño es muy consciente de que no, su capacidad no es suficiente para dar lo que tiene que dar en la medida que se le están pidiendo. Entonces, en caso de que no, yo siempre les comento a los padres que, bueno, que suele haber formas en los colegios de meter por registro la petición, de meter las valoraciones que se han hecho por fuera, el informe médico por fuera y de alegar los problemas que están pasando para acelerar una revaloración por el equipo de orientación escolar y que se vuelvan a revisar si el niño necesita medidas o no. Entonces, no hay que esperar así. Yo no se lo recomiendo a los padres. Yo sí veo que el niño está empeorando y que es un tema de que el cole, o sea, nosotros hemos cumplido, los papás están cumpliendo, en terapia se está haciendo y es el cole el que no está cumpliendo, yo les digo que insistan, si tienen que hablar con el director que hablen, que hagan los escritos, que metan las cosas por registro, pero que no se queden quietos, evidentemente que no, es la salud de su hijo. Claro, y fíjate que esos departamentos de escuela inclusiva, lo que llaman, ellos son muy responsables en ese proceso y por tanto aquí cuando hay una integración de un niño con un TDAH o cualquier otro trastorno, debe haber una vigilancia de los tres ejes, escuela, familia y especialistas. Por tanto, al ver alguna conducta que no se adapta, debemos llamar a capítulo inmediatamente, porque el problema es que cuando caen estos trances de depresión, es más difícil focalizar la concentración. ¿Por qué? Porque él está cayendo en una emoción que no es asertiva y empieza a destruir su valoración. Entonces es importante tomar en consideración. Aquí tenemos Pau que nos dice, hola, me encantaría saber sobre los límites de tiempo en las pantallas. Pues aprovechamos y los comentamos. Los límites, aunque los límites suenan negativos, recordar que siempre los límites son necesarios, son obligatorios para que el niño tenga un adecuado desarrollo. Los niños no nacen sabiendo y no saben dónde están los topes de las cosas. Entonces, cuando los padres van poniendo los topes, el niño va sabiendo un poquito la estructura. Con lo cual no hay que tener algo negativo con el tema de poner un límite. Y luego también que cuando se han empezado a publicar los efectos negativos del exceso de pantalla, tanto en los niños pequeñitos, que se asocia con problemas de lenguaje, con problemas sociales, y en los niños mayores con problemas de aprendizaje y de conducta, las principales asociaciones de pediatría del mundo, la Academia Americana de Pediatría, la Sociedad Canadiense de Pediatría, la Asociación Española de Pediatría, han puesto estos límites para que no sean los propios padres los que tengan que decidir qué es normal y qué no es normal. Entonces, de forma general hay cierto acuerdo y ese acuerdo es que los menores de 2 años, por ejemplo, es que no vean nada de pantalla. De 2 a 5 años, que el tope sea no superar 1 hora de pantalla al día. Y por encima de 6, que no se superen las 2 horas de pantalla de uso recreativo al día, ¿vale? No estamos hablando de usar el ordenador para hacer los deberes, estamos hablando de usar el ordenador para jugar, de utilizar videojuegos, de coger el móvil de mamá, del iPad y toda esta historia. Entonces, que los mayores de 6 no pasen de 2 horas de uso recreativo de pantalla. Ok, entonces fíjese la importancia de algo. Yo inclusive se ha hablado mucho, muchas veces que me he encontrado con la familia del TDAH, por llamarlo así, de la importancia que niños que sean menores de 2 años no deben tener contacto. Esto es muy importante y darnos cuenta de que acondicionar el tiempo es necesario, porque el niño tiene que estar consciente de cumplir una rutina y la rutina se rompe si yo agarro y permito que tenga 3 horas o 4 horas con un aparato electrónico y pierdo uno de los objetivos, porque hablamos en el TDA de la atención y de la concentración y en el TDAH también de la impulsividad, pero estos aspectos recaen mucho en la parte social. ¿Y qué ocurre? Si yo acondiciono el que todo va a ser videojuego, pierdo la interacción social, que es tan necesaria y tan importante. Ahora, ¿qué pasa en la interacción social? También hay el conflicto de que yo llevo a un niño y él también tiene otro juego electrónico. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que adecuar de que si hay espacios libres, es para que tú participes. Y acondicionarlo en espacios libres es para que tú participes y no tengas una pantalla. Ahora tenemos aquí a Manga que dice, hola, buenos días, mi hijo hace unos meses fue diagnosticado con TDAH en la escuela. Lo único que hacen es sacarlo del aula y mantenerlo con alguien que él haga algo. Solo resuelven sacándolo. Vale, normalmente los colegios lo que ponen es apoyo aquí en España es de PT, de pedagogía terapéutica, y normalmente lo sacan 1 hora, 2, 3 a la semana. Normalmente no tienen una persona que lo saque todo el tiempo, todas las horas de cada día.
no sé qué tipo de profesional lo está sacando, si es un profe de refuerzo, no tengo ni idea. Si eso es de esa manera, que es o está uno a uno o es imposible controlar la concentración para que el niño aprenda, quizás sea planteable, por ejemplo, la opción farmacológica. No veo normal que el niño esté apartado de la clase todo el día. Ahí tenemos que ver qué es saludable y qué no es saludable para un niño. Yo creo que el niño no queremos que crezca pensando que él es diferente, que tiene que estar aprendiendo solo, como una persona aparte. Intentamos normalizar. Al final el TDAH es casi una variante de la normalidad, es el 7% de la población. Son muchos niños, no queremos darle conceptos de enfermos, entonces todo lo que sea apartarlo y ese tipo de cosas, yo no le veo mucho sentido, ¿vale? Que habrá gente que diga que de ninguna manera la medicación, yo acepto todo, pero que no sé el balance a nivel emocional de cada cosa que cada uno quiere aceptar. Sí, y fíjate, un aspecto que tocaste muy importante en la parte de la inclusión escolar. Y entonces, ¿qué vemos? Si esto es recurrente y no son especialistas realmente que se quedan con ellos a aportar, es necesario que los especialistas que dieron el diagnóstico o los que tienen seguimiento externo hagan adecuaciones a lo que es el currículo que él tiene en la escuela y tener un seguimiento, por lo menos lo que son las supervisiones de cómo va el proceso de aprendizaje, porque legalmente a nivel mundial las Naciones Unidas nos habla de que la educación es un derecho universal a cualquier ser humano. Entonces, ¿qué implica? Yo estoy cercenando el derecho a la educación si yo lo saco porque considero que molesta en vez de adecuarlo. Y fíjate que hay algo importante. El TDAH se convierte en un reto para el docente, pero eso es el componente de la formación docente, que cuando exista alguien que tenga más necesidad, ese es el norte que yo tengo que darme cuenta que más tengo que luchar en eso. Y la manera, como tú lo dijiste muy claramente, los refuerzos positivos, ser mi mano derecha, son cosas que las personas con TDAH lo valoran muchísimo. Entonces tienes que darte cuenta de que es darle la vuelta, porque hay un niño muy especial, una niña, o inclusive un adolescente, que simplemente te quiere mostrar un mundo diferente. Y tú eres la que tienes que llegar a ese mundo. Ahora tenemos aquí a Gifilomena, dice, no sé si soy muy intensa, en verdad. Están tarde con la adaptación curricular. Eh, yo lo que siento que ella quiere decir que ella no sabe si es intensa, pero que tardan demasiado en que son las adaptaciones curriculares. Las adaptaciones curriculares se ponen de esta manera. Tarde, y yo de repente voy a ser un poco fuerte con esto, pero es porque en el componente del seguimiento por parte de los especialistas externos y también por el mayor observador que es la familia, no ataca esta situación. Porque si el niño recurrentemente me dice que me llaman que yo molesto, o que me sacan de clase, o que no me prestan atención, o que me tratan mal, yo soy la que debo mantener que se cumpla la adaptación curricular. Acuérdense que es un proceso en donde los entes se engranan. ¿Qué ocurre? Si el niño perdió un familiar, yo debo también decirlo a la escuela. ¿Por qué? Porque eso va a ser algo que va a cambiar la rutina escolar. Entonces, esto tiene que ser un trabajo encomunado. ¿Ok? Aquí tenemos a Estela Fanny que dice, ¿cómo decirle a mi hijo que tiene TDAH? Normalmente nosotros intentamos que, bueno, siempre a partir de cierta edad los niños tienen que entender ciertos conceptos, pero básicamente lo que les decimos es que les cuesta un poquito el tema de la concentración, ¿vale? Que hay gente que tiene problemas con el azúcar, hay niños que tienen problemas con el peso, hay gente que no ve bien y utiliza gafas y hay gente que le cuesta concentrarse, ¿vale? Pero que son niños normales, que además tienen hechos sus estudios, que son niños súper listos, se les dicen todas las fortalezas y toda la parte buena y que eso, que ellos no tengan ninguna sensación, por supuesto, ni de enfermos, ni de raros, ni de nada. Y también se les dice que eso va a mejorar con el tiempo y que ellos van a tener una vida normal. Entonces, que no es que les vaya a costar todo mucho toda la vida y no vayan a hacer nada, para nada, ¿vale? Pero yo lo enfocaría un poquito con el tema de la dificultad atencional o del control de los impulsos, pero que son cosas que se están trabajando y que van a mejorar. Simplemente, yo no me meto en más. Sí, y algo necesario tomar en consideración de que hay que decirlo, definitivamente, y darse cuenta de que yo no puedo victimizar una condición que es normal y natural en una persona, lo que hay es que hacer adaptaciones. Es igual como yo les digo a la gente, si yo tengo diabetes, tengo una condición diferente, pero no quiero decir que yo me voy a excluir
del ambiente social porque tengo diabetes. De repente tú dices, bueno, pero son diferentes, pero tienen también un problema orgánico, tienen un problema inclusive neurológico, si baja la glicemia, si sube la glicemia, es algo que tenemos que tomar en consideración. Ahora fíjate, si tenemos en cuenta a nivel de terapia, de que el ambiente es importante, de que la interacción es importante, vemos que muchas veces las pantallas se convierten en algo limitante a nivel terapéutico y no vemos los avances y por tanto se convierte, como yo diría, en algo patológico para el especialista. ¿Por qué? Porque yo estoy luchando contra unas pantallas, contra unos juegos, contra una cantidad de redes sociales que me dicen el niño tiene impulsividad, el niño no se controla, el niño no resiste que le quiten el celular. Ahora, ¿de qué manera es importante destacar que la interacción social es lo más necesario, que él aprenda a desenvolverse, aprenda a darse cuenta que tiene que limitarse, que tiene, y darse cuenta, mamá y papá o personas, que el límite tiene que estar en que, mira, hay una hora, no hay más tiempo. ¿De qué manera ves tú la importancia de que las pantallas no se tornen en algo patológico para el niño? A ver, en el tema social, a veces es un poco complicado porque hay niños que tienen problemas de relación social y los padres a veces han pensado que como el niño en casa con el videojuego está hablando con otros niños, y de hecho puede ser una idea inicialmente buena, o sea, con un tiempo prudente me parece una idea buena. La cosa que es que se ha dado casos, por ejemplo, de niños que yo veo en la consulta, que como el niño tiene problemas para relacionarse o le cuesta, se le permite estar toda la tarde jugando con los niños a través del videojuego y con los auriculares, ¿vale? Pero rechaza cualquier tipo de contacto social directo cara a cara, ¿vale? Entonces yo le preguntaba, pero ¿va el niño al parque? ¿Pero va a los cumples? Nada fuera del colegio, solo a través de los videojuegos. Entonces, eso no es un equilibrio. Al final, todo en la vida tiene que ser equilibrio. Y el tema de las pantallas, lo que hay que crear es unos hábitos saludables en relación con las pantallas. Tiene que haber tiempo por la tarde para pantallas y tiene que haber tiempo sin pantallas. Tiene que haber tiempo para actividad física. Tiene que haber tiempo para las relaciones sociales cara a cara. Al final, ya lo hemos dicho, a más tiempo de pantalla, hay más problemas de salud mental. Todo lo que sea no está relacionado. Es que las personas necesitan la parte social para estar bien a nivel mental. Entonces, es una parte que hay que cuidar y que hay que intentar pues, que los niños vayan a los cumpleaños, que vayan un rato al parque y no todo pantalla, porque ellos estén allí tranquilitos y quietecitos. No, y algo importante, que nosotros tenemos que establecer unas rutinas que sean yo diría, bien condensadas en tiempo y en cantidad. Porque ¿qué ocurre? Yo no puedo tener una actividad mucho tiempo, porque también esto trae yo me imagino que tú lo debes haber visto terapéuticamente, que el niño dura tanto tiempo en el videojuego, que no le interesa, por lo menos aunque sea agarrar un lápiz y pintar algo, porque simplemente no le interesa. Ellos tienen fobia, yo diría así, a los lápices, a tener atención en algo, porque no les gusta, no les gusta. Pero si yo lo acondiciono que solamente va a mover los dedos y va a mover los ojos, él va a decir, mira, no me interesa el color y se me pone desafiante. Entonces, darme cuenta de qué es, para qué es el videojuego, la pantalla y hasta dónde te sirve. Si este contexto no va a ser algo que te va a aportar un aprendizaje como el que nosotros podemos tener vivencialmente. Aquí tenemos otra pregunta que nos dice Jusuringa. Dice, así es, debemos minimizar el uso de las pantallas con niños sanos y aquellos que tienen también una condición. Hay otros comentarios que dice, la televisión de Gloria dice, la televisión afecta negativamente tanto como otro tipo de pantallas. Ella está preguntando si afecta la televisión como los otros tipos de pantallas. Las pantallas con uso recreativo, sea televisión, sea pantalla de videojuegos, sea el móvil, sea la tablet, sean juegos en el ordenador, se cuentan todos igual. Hay que contar el tiempo de pantalla total, ¿vale? Entonces, ver películas, ver vídeos en la tele, todo eso, ver el Netflix, todo está incluido en el tiempo de pantalla de uso recreativo, ¿vale? Entonces, sí, hay que limitarlo y los niños se enganchan a la pantalla, da igual que sea la de la tele que la del móvil. Sí. Ok, aquí tenemos a Jusuringa, que nos hace también la pregunta del tiempo, ya la respondiste. Y tenemos a Daisa Sá Castillo, de que dice, de hecho, C12 con Steven Bond
tienen el TDAH. Quizás por el motivo no les permitió a sus hijos usar pantallas. No he entendido la pregunta. Yo lo que siento es que el creador de las pantallas no quiso que sus hijos lo usaran porque él estaba muy claro que también tenía TDAH. Lo tenía, pero también sabía la tecnología que estaba creando, ¿vale? Él sabía lo que se estaba generando y independientemente de que él tuviera TDAH, no quería algo que tuviera un potencial adictivo, que pudiera disminuir la capacidad de concentración de sus hijos o que a largo plazo pudiera generar algún problema de salud mental. Entonces, él sabía de lo que estaba hablando y no lo permitía simplemente. Ok, déjame ver si aquí hay otra pregunta por aquí. Ok, ahora este tiempo, el tiempo de las pantallas, tanto tiempo en las pantallas, ¿cómo afecta la atención, la concentración, la interacción social? Y va creando, dependiendo del contenido. Yo pienso que la impulsividad lo ocasiona cualquier tipo de juego, indistintamente que sea, porque hay un componente de que yo quiero ganar, que yo quiero, inclusive tú le dices a un niño que van a hacer un rompecabezas, el niño con TDAH siempre quiere ganar, a pesar de que le pueda costar, él siempre va a intentar hacerlo. ¿Qué ocurre? Si él no logra hacer el rompecabezas, él no va a admitir que no lo logró, él simplemente va a decir, era muy fácil y ya no lo quería hacer. Los niños con TDAH tienen esa habilidad de buscar ese tipo de contexto. Ahora, ¿qué piensas tú de lo contaminantes que son esos aplicativos en donde yo hablo, me interrelaciono, entre comillas, porque fíjate, algo es que yo hable contigo, pero yo no me estoy relacionando físicamente contigo, ¿ok? Fíjate la diferencia. Relacionamiento es que yo pudiera hablarte cerca, yo pudiese estar contigo. ¿Qué falsa idea tienen para los padres? Que eso se llama interacción social. Hay una interacción, lógicamente, pero no es una interacción totalmente física, vivencial. ¿Cómo esto afecta y al mismo tiempo beneficia? Si se utiliza porque son niños que les cuesta un poquito las habilidades sociales o incluso porque los niños se quieren reunir con sus amigos un ratito y eso está todo perfecto, o sea, las pantallas no son malas o buenas, es el uso que se les da. Entonces, un ratito puede favorecerlo, o sea, que hayan quedado una hora para jugar el sábado por la tarde, todo eso puede favorecer las relaciones sociales, el tener luego un tema del que hablar, además el niño se le puede subir la autoestima, si es bueno en el juego y tal, ¿no? Y otra cosa es que ya como al niño le gusta, como es bueno, como se relaciona con eso y tal, le dejamos vía libre. Eso no, por lo que hemos comentado, que necesitamos equilibrar en la vida del niño, igual que hay un tiempo para hacer tareas y hay un tiempo para dormir y hay un tiempo para comer, hay tiempo de pantalla y hay tiempo sin pantalla. Y es que el tiempo sin pantalla se necesita para el desarrollo cerebral del niño. Y eso incluye relaciones sociales físicas, incluye juego creativo, el pintar, el colorear no va a ser nunca tan llamativo como la pantalla, porque la pantalla da una gratificación inmediata, que es lo que le gusta al cerebro de las personas con TDAH. Colorear o dibujar, como vas a tardar un ratito más en terminarlo, si me das a elegir entre una cosa y otra, quiero lo que me dé el premio rápido, ¿vale? Pero todo depende de lo que nosotros decidamos y cómo organizarlo, ¿vale? Entonces lo que hay que hacer, o lo que recomendamos a los padres, es que tengan como un plan familiar de cómo se van a tratar el tema de las pantallas, igual que se decide qué se va a comer a lo largo de la semana, se decide cómo se van a tratar las pantallas a lo largo de la semana, cuánto tiempo van a estar en el parque, si lo voy a llevar todos los días un rato, si no, todo, si van a los cumpleaños, qué tipo de juegos les voy a ofrecer, si van a ir a actividades extraescolares, pero todo eso tiene que estar todo en equilibrio, no puede ser que el tiempo que no está en el cole es tiempo de pantalla y si no duerme. No, tiene que haber cosas ahí para que exista realmente un equilibrio saludable. Sí, y ahora, por lo menos aquí Pau nos dice, ¿con qué actividades podemos reemplazar el uso de las pantallas? Hay infinita cantidad de actividades, los juegos de mesa, tenemos también la lectura, tenemos salir a un parque, hacer deporte. Siempre es importante nosotros meter al niño en actividades extraescolares. Por lo menos el deporte es sumamente importante para el TDAH por materia de la oxigenación, de la atención, de la concentración y darnos cuenta de que debe haber el tiempo, como bien lo marcaste. Fíjate que yo tuve una experiencia con un paciente que él cada vez que iba a una reunión familiar o una reunión con su padre, él se tornaba como fastidiado, como obstinado. Y fíjate que él tenía el switch,
pegado en que cuando llegara a la casa iba a continuar con el juego. Entonces, mira el acondicionamiento. Llego a la casa y cambio mi actitud. Entonces, esto tenemos que darnos cuenta. Estas pantallas, el celular, el televisor, todos estos aplicativos electrónicos acondicionan cambios de temperamento, aunado a que a estos niños les cuesta procesar y comprender cuál es el aporte, que no es aporte que les da la computadora. Ahora, hay algo que es necesario que se sepa, es supervisar tiempo y establecer rutinas. Hay algo importante también destacar que, por ejemplo, es yo diría muy recurrente que me ocurre que, por ejemplo, los padres dicen, bueno, pobrecito, el fin de semana, él no tuvo casi juegos electrónicos y yo lo voy a poner el sábado. Puede ser que empiece a las 7 y termina a las 11 de la noche. Entonces, a mí también me pasa. Desde que pase, yo agarro y digo, ajá, le vas a poner, es como yo, imagínate que estoy tratando de bajar de peso y yo el fin de semana me como 3 tortas. Es lo mismo, yo siento que es la misma situación. Entonces, padres, tenemos que estar conscientes de que hay un límite, y una persona preguntó acerca de los límites. Los límites se llaman límites porque yo le voy a establecer para toda la vida. ¿El límite de qué? De que no vas a gritar, el límite que te vas a comportar, el límite de que si pasa una persona no seas grosero y saluda. Hay que establecer rutinas específicamente. ¿Qué pasa los fines de semana? Ah, bueno, hay muchas horas que no va para la escuela. Ah, bueno, pero esos son momentos para él organizar su cuarto, son momentos para él ayudar en la cocina, son momentos para barrer la frente de la casa o pasar el coleto donde sea. Es decir, buscar la manera de tenerlos ocupados. Cuando yo lo tengo ocupado, me despreocupo. ¿Por qué? Porque yo lo tengo en acción. ¿Qué ocurre? El niño con TDAH no siempre le gusta hacer todo. Tenemos que utilizar los reforzadores positivos. Muy bien, como lo dijiste. ¿En qué sentido? El reforzador positivo no es, pero sabes que en la tarde vas a jugar 2 horas de videojuego. No, el reforzador es, bueno, a él le gusta de repente algo en especial. Bueno, yo trato de hacer ese tipo de alimentos. Le gusta ver una película en particular, vamos a ver esta película. Bueno, vamos a ir al parque. Buscar otra cosa que no sea la pantalla el acondicionante. Porque ¿qué ocurre? Eso también ocurre con los niños con déficit de atención. Se portan buenísimos porque viene la pantalla. ¿Pero por qué? Porque hay una adicción de por medio, que es lo que yo quisiera que los padres entendieran. Ahora, ¿qué conclusiones podrías decir de cómo afectan las pantallas en el TDAH? Pues básicamente pueden aumentar la sintomatología. Entonces, si nosotros ya partimos de un niño que tiene hiperactividad, que tiene déficit de atención, que tiene impulsividad o cualquiera de estos síntomas de forma aislada, el exceso de pantallas lo que va a hacer es aumentar la intensidad y la frecuencia de esos síntomas, acelerar si va a aparecer un trastorno de conducta por la impulsividad. Entonces, ese tipo de cosas, aparte de que puede comportarse de forma más impaciente, con menor tolerancia a la frustración, estar más irritables, favorece la aparición de rasgos ansiosos, de rasgos depresivos, favorecen los trastornos de sueño, el aislamiento social. Entonces, todas estas cosas pueden ser consecuencia de la sobreexposición a pantallas en esta población en concreto y en muchos niños que no tienen el trastorno. Sí, exactamente. Y una de las condiciones es que yo acondiciono que el trastorno esté más en pico que en otra cosa. Ahora, déjame ver si por aquí hay alguna pregunta más. Dice, ¿cuáles son las adaptaciones curriculares que se sugieren? Las adaptaciones las hay normalmente de 2 tipos. En los niños con TDAH se hacen las adaptaciones curriculares que se llaman no significativas o metodológicas. Solo se adapta la forma, pero no el contenido, porque a los niños con TDAH no les pasa nada a nivel intelectual. Ellos no tienen ningún déficit cognitivo. Entonces, lo que se hace es adecuarle un poco la forma. La forma, ¿qué significa? Que si lo tengo que tener en primera fila en vez de en cuarta fila, pues eso no es hacer ningún cambio súper llamativo, es simplemente favorecer que el niño esté concentrado. Las adaptaciones es lo que os he comentado, que el profe esté supervisando cuando da explicaciones en general, mirar al niño y ver si lo está siguiendo, si lo está mirando y hacerle feedback para saber que realmente no solo está mirando, sino que se está enterando de las cosas. Cuando esté en un examen y hay muchos niños con TDAH que no les da tiempo a acabar, darle 10 minutitos extra, eso son cosas normales, que no copien los enunciados, alejarlo de zonas de ventanas, de tránsito para que no se despisten,
hacerle refuerzos positivos, subrayarle a veces en los enunciados la parte más importante para que no se desvíen. Ese tipo de adaptaciones que son curriculares, pero que son metodológicas, son las que se hacen en los niños con TDAH. Entonces, si académicamente el niño no va bien, se puede pedir al centro que aplique esas medidas porque esas medidas están reconocidas para niños con TDAH, ¿vale? Y a veces, cuando los síntomas no son muy intensos, solo haciendo esas adaptaciones se evita empezar tratamiento farmacológico porque lo único que necesitan es ese ajuste de tiempo y ese ajuste hay veces que no, que eso no es suficiente y hay que utilizar el tratamiento. Pero hay casos que con eso los niños han tirado años con su terapia y su adaptación del cole. Ujú. Y fíjate algo que es tan necesario darnos cuenta, de que el niño requiere de la escuela inclusiva, indistintamente de, y darnos cuenta de que si ya nosotros llevamos un informe acerca de que el niño tiene una condición de un trastorno en específico, que tiene que haber las adaptaciones curriculares. Y una de las cosas, las adaptaciones curriculares no solamente se aplican en la escuela, también se aplican en la casa, porque si yo tengo una sala de estudio donde está llena, bombardeada de muñecos, él no se centra. Entonces yo tengo que darme cuenta de este aspecto, inclusive darnos cuenta de que el ambiente es acondicionante en el TDAH. Tenemos que mejorar ese aspecto y darnos cuenta de que tiene que sufrir algunos cambios, tenemos que aceptar los cambios e inclusive tenemos que hacer adaptaciones a nivel de familia también en cuanto a la alimentación. Si yo veo que es un niño que no puede consumir tantos dulces y yo como mamá llego con un helado, es algo contraproducente, pues yo tengo que adecuarme. Y siempre se lo digo, aquí no es un trabajo de que el niño se apropie a, la familia se apropie a condiciones del niño. ¿Por qué? Porque el éxito está en el trabajo en conjunto. Aquí tenemos a Martínez que nos hace una pregunta. Buenas tardes, mi hijo tiene TDAH medicado, pero no da la sensación que ningún tratamiento le va bien. Sigo viéndolo irascible, impulsivo, y ¿será que yo quiero un milagro? Realmente no lo veo mejor. ¿Qué hago? Yo ahí lo comentaría con el especialista médico que lo esté tratando, no sé si el neurólogo o el psiquiatra. Hay veces que hay niños que le ponemos el tratamiento y el primer tratamiento, en la primera dosis, le va perfecto, además los padres lo dicen, ha habido un cambio espectacular y además está escrito, o sea que es que les cambia la vida a muchas personas el tratamiento farmacológico y luego hay otros niños que es verdad que cuesta mucho encontrar lo que necesitan. Muchas veces porque el TDAH no viene solo, porque viene con un trastorno de lenguaje, viene con ansiedad, viene con trastornos de aprendizaje y el hecho de que exista comorbilidad a veces complica la eficacia del tratamiento que funciona mejor en los TDAH puros, por decirlo así. Entonces, a veces nos pasa que por una cosa vemos el feedback de la familia, no va bien, retiramos, ponemos otra cosa e incluso hemos llegado a asociar varios tratamientos, ¿vale? Hay veces que con uno vemos que esa persona no es suficiente y han estado tomando 2 tratamientos porque cada uno focalizaba o mejoraba un área en concreto del TDAH, pero dejaba un poco floja la otra parte. También luego hay que ajustar un poco las expectativas. No en todos los niños se ve un cambio tan radical y es verdad que tú puedes mejorar la concentración, pero no vas a hacer que no parezca que tiene TDAH en 8 horas o en 12 horas. Eso tampoco creo que sea una expectativa realista. Creo que va a generar sufrimiento para los padres y creo que sobre todo va a generar sufrimiento en los niños. Entonces, bueno, no en todo se llega a un 100% o a un 90% de control. A veces el porcentaje de control es más bajo y tenemos un poco que aceptar ciertas características. Todo dependiendo de la repercusión, por supuesto. O sea, si hay temas de agresividad o hay un fracaso académico o cualquier cosa de esta, sí que hay que buscar la combinación de tratamiento que sea más eficaz en esa persona que en el grupo de casos se encuentra. Lo que pasa es que a veces hay que buscar mucho. Ok, fíjate algo que nos dice aquí Katy Colas. Dice, ¿cómo podemos desestigmatizar el TDAH en la escuela? He llegado a recibir comentarios de agresividad por mi hijo, por el hecho de que solo regular sus emociones, apretando sus puños y gestos y poniéndose rojizo. Es que esto es lo que ya hemos comentado antes. El tema de quitar el estigma en la escuela parte de que los profesores tengan esa formación. Entonces, mientras eso no sea una materia obligatoria, mientras eso parta de que sean cursos que tenga que hacer el docente en su tiempo libre y por voluntad propia,
bueno, pues nos va a pasar eso, que va a haber un grupo que no los hará y que mientras, si te tocan esas personas, pues no lo van a entender y lo van a estigmatizar, cuando de la otra manera tú lo entiendes como normal, que todos los años te va a tocar uno o varios niños con TDAH en la clase, tú ya tendrás tus estrategias, y cuanto más los incluyas y cuanto más, pues si tiene que hacer los recados o tiene que repartir los exámenes o tiene que ir a hacer fotocopias, lo que se ocurra para que el niño tenga su posibilidad de movimiento y que él se sienta entendido, se sienta querido, se sienta apoyado. Pero claro, el tema del estigma es que en el cole parte de la formación de los docentes, es que ahí desde fuera no podemos hacer nada. Ok, fíjate que aquí hay una pregunta muy interesante que nos hace Vanessa Jaramillo, que es, mi hijo quiere jugar con la tablet y todos los días, y si no se la dejo se frustra mucho. Yo le dejo jugar con su pantalla después de que haga sus tareas. Eso está mal. Fíjate, yo pienso que no estaría mal siempre y cuando se regule. Claro, Se ahí concientice el niño. claro, de qué reacción tiene tu niño cuando tú le cortas la pantalla. Tú ahí puedes ir viendo si eso le está viniendo bien o le está viniendo mal. Muchas veces el hecho de que tú cuando cortas la pantalla el niño se ponga muy agresivo, grite, patalee, tire cosas, salte y haga ese tipo de comportamiento cuando le cortas la pantalla, está claro que lo que está viendo, no sabemos si es el tiempo, el contenido, la combinación de las dos, no le está viniendo bien y entonces tenemos que revalorar. A lo mejor no es solo el tiempo de tarde, a lo mejor que se une muchas veces que están viendo las pantallas para comer, para desayunar, para cenar, un ratito de móvil y la tablet. Entonces, en total en el tiempo del día sí que han recibido mucha estimulación de ese tipo que favorece esa sintomatología. Yo lo que te recomiendo es reducir el tiempo hasta que tú veas que las reacciones se empiezan a controlar, ¿vale? Porque a más tiempo de pantalla, más reacción impulsiva, que es lo que tú no quieres. Ha habido algunos casos de algunos niños, es verdad que son excepciones, pero a lo mejor a un par de niños en los últimos años le hemos tenido que hacer una supresión completa de pantallas, porque eran unas conductas que no eran tolerables, que ya estaban con medicación, pero eran que estaban realmente enganchados, y el que realmente está enganchado necesita que se la quiten. O sea, que es que no, mientras tú tengas un poquito de ese producto adictivo, tu cerebro no se regula. Normalmente bajándola, entramos en cierta normalidad o ciertas reacciones más proporcionadas. Pero si eso no pasa, pues algunos hay que retirarlas, sí. No, y una de las cosas que yo, porque lo he vivido en experiencia, es que si nosotros vemos que el juego condiciona un comportamiento tan frustrante y tan alterado, tenemos que darnos cuenta de que el niño puede sobrepasar los límites de tal forma de que puede causar inclusive un impacto muy malo a nivel de los que están alrededor, porque puede lanzar objetos, puede golpear o puede golpearse él, y tomar en consideración de que yo lo restringo, busco si hay una medicación y hablo con estas personas que le demandan la medicación y hacerle la toma de conciencia de que su comportamiento no es adecuado y que por tanto no le permite relacionarse. Y una de las cosas, es preferible que haya, por decir, una mini crisis por quitarle el juego, que no haya nada y que el proceso se siga llevando, esto llega a instancias mayores en donde no sepa cómo soltarse del videojuego o de la pantalla. Ahora tenemos a Criski que nos dice, a mi hijo le han diagnosticado TDAH por un neurólogo. Ahora le estamos valorando por privado y estamos a la espera de resultados. Tienes un coeficiente intelectual de 74 y nos han dicho que puede ser inteligencia al límite. ¿Qué diferencia? ¿Ok? ¿Qué nos puede decir de eso? ¿Qué diferencia hay entre eso con el TDAH? ¿Es la pregunta? Sí. Sí, vale. A ver, ahí cuando nos sale una inteligencia límite en niños que tienen TDAH, hay que ver qué parámetros de la valoración cognitiva son los que han salido más bajos, ¿vale? A veces puede salir más bajo en niños con TDAH la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento, y eso, cuando es eso, los puntos que han salido por debajo de 80, no suele significar que hay una inteligencia límite, es que el TDAH está generando esa bajada de puntuación, ¿vale? Pero si ya son otros factores de la valoración cognitiva los que han salido por debajo de 80, entonces sí que se plantea el tema de la inteligencia límite, ¿vale? El tema de la inteligencia límite es que nos hemos quedado a unos puntitos, muy poquito, pero un poquito por debajo de donde está el corte de la inteligencia normal.
Entonces, en ellos también va a ser frecuente por el tema de que les faltan unos puntitos para llegar a la inteligencia normal, el tema de que haya problemas de atención, de que les cueste concentrarse, que sean más impulsivos, pero en ese caso no es un TDAH puro, es más secundario a la propia capacidad. Entonces, en este caso en concreto, habría dos cosas. Una, que ver qué parámetros de la valoración cognitiva han salido más bajas para ver si es un niño de inteligencia normal, pero que lo que tiene bajo son los parámetros que bajan en el TDAH, o si realmente las cosas que son independientes del TDAH también están bajas y es una inteligencia límite real. En ese caso, incluso hay que hacer estudios a nivel neurológico, ¿vale? Cuando es una inteligencia límite real, igual que en el TDAH no hay que hacerlo, en la inteligencia límite sí que hay que hacer prueba de imagen, estudios genéticos, etcétera, etcétera. Exacto. Aquí tenemos a Vane Jaramillo que nos dice, yo solo controlo 1 hora todos los días y el fin de semana 2 horas, pero noté que cuando le dejaba de usar la pantalla todos los días, la ansiedad por la pantalla le fue bajando, pero no sé si está bien. Fíjate que yo pienso que si nosotros tenemos acondicionado a un niño con TDAH y se le ha puesto infinita cantidad de horas, sería importante empezar a bajar desde poco a poco también para no crear estos niveles de frustración hasta llegar al límite de que fuera lo máximo, pero máximo 1 hora, exagerando ya demasiado el contexto. ¿Qué pasa? Nosotros no podemos negociar la ansiedad, la frustración con el niño con TDAH. Si yo como adulto me estoy dando cuenta de que esto es lo que está pasando, yo no puedo negociar con él. No, es que, porque por ejemplo, yo a un niño que tiene TDAH, yo le quito el juego y yo le digo, cálmate, ya estoy calmado, devuélvemelo. Entonces, ¿qué ocurre? Yo sé primero que no está calmado, sé que no lo va a calmar y yo mismo decido, no puedo dártelo, porque siento que te está haciendo daño. Ahora, Vanessa también nos dice, él ya entiende que solo es un tiempo determinado y ha reaccionado muy bien. Reacciona mal si le prohíbo totalmente. Es como, es, Perfecto. y fíjate que también pasa cuando hablamos de, que se desvirtúa un poco el tema, que cuando hablamos del gluten. Yo no puedo llevar a un niño a una fiesta en donde él no consuma nada, pero tengo que darme cuenta que si le voy a dar un jugo que tiene azúcar, echarle agua, colocarle agua para que baje la densidad. No es que está bien, pero tratamos de disimular la concentración. Tenemos a Jurídica que dice, mi hija con TDAH intenta, ¿qué puedo hacer para ayudarlo? Aparte de la regulación de las pantallas. Ahí hay muchas cosas. El tema, ya lo hemos comentado anteriormente, el tema del entrenamiento de los padres, que los padres lean, que asistan a cursos, que se enteren de en qué consiste todo para saber cómo poder ayudarlos. El tema, aparte de las pantallas, está el tema de las terapias, está el tema de que se estén haciendo los apoyos del cole, está el tema de los fármacos en caso de que sean necesarios con el médico, que tengan una rutina de sueño adecuada, el tema de la alimentación, o sea, todo el tema de los azúcares y todo eso. Alimentos que les encantan a todos los TDAH, una cantidad de hidratos, no les vienen bien. El tema de la actividad física es muy importante para los niños con TDAH, de hecho se ha descrito que mejora la atención después de realizar actividad física, las relaciones sociales, el estar al aire libre, todas esas cosas mejoran en la sintomatología. Es cierto. Bueno, aquí nos dice Cristi, gracias porque son geniales con muchísima ayuda que le brindamos. Ahora, Teresa, ¿podrías decirle a la gente dónde te podemos conseguir, de qué manera podemos hacer el contacto contigo? Bueno, pues yo estoy en el Instagram con la cuenta de @todotdh y nada, y ahí publicamos todas las semanas pues contenido relacionado con el TDAH, de los niños, de los adultos, porque ya nos hacen muchas preguntas los padres, que estamos metiendo contenido también de TDAH de adultos. Y nada, y ahí estamos para los que quieran aprender. Ok. Ahora, ¿podrías escribirnos ahí el arroba mientras yo cierro el live? Bueno, Sí. gente bonita, en el día de hoy hablamos de la pantalla en el contexto de cómo afectan a una persona con TDAH, a un niño o una niña, un adolescente, hasta un adulto. Y es importante requerir siempre de la supervisión en cuanto a hora, en cuanto a contexto y establecerlo parte de la rutina, más no con un tiempo tan prolongado. Es importante la interacción social porque es necesaria para qué, para la inclusión total de las personas con TDAH en el aspecto tanto educativo como en el aspecto social. Y algo importante, enfrentarnos siempre a que las pantallas no es algo que produzca un conocimiento importante para nuestros hijos o adolescentes que tengan TDAH. Por tanto, es importante regularla y tomar el control nosotros, porque en vez de ayudar al TDAH a mejorar,
podemos hacer que el TDAH se estanque o simplemente involucione. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron en el día de hoy. Muchísimas gracias, Teresa. Un gran abrazo para ti. Y bueno, espero que todos tengan esta información y puedan divulgar este video como tal, porque es de interés y con muchas orientaciones importantes. Bueno, un gran saludo, un beso, chao, cuídense.